Producciones Ibora presenta... Cuando en noviembre de 1883 los buques Dacia e Internacional aparecieron en la bahía de Sibora y comenzaron sus ingenieros el amarre del cable telegráfico submarino que uniría días más tarde a la isla de La Palma y Tenerife, los habitantes de Los Silos y Santa Cruz de La Palma no eran del todo conscientes de la aportación que estaban realizando al mundo de las comunicaciones telegráficas. Por aquellas fechas, las Islas Canarias solo contaban con 2 correos marítimos mensuales para las comunicaciones con la península. Por otro lado, ya desde 1857, su ubicación eran consideradas como nudo estratégico para establecer comunicación con América y África. Cuando se intentó poner el primer cable transatlántico entre Europa y América, se había considerado a Canarias como punto de apoyo de una ruta alternativa a la de Irlanda y Terranova, y los mismos capitalistas ingleses y norteamericanos habían pedido autorización al gobierno español para tender un cable que llegara primero a Canarias, para luego seguir para Cuba y terminar en Norteamérica. 20 años después, Canarias seguía sin estar enlazada telegráficamente. Todo ello llevó a que en 1879 la construcción y tendido del cable submarino de las Canarias se consideraba como objetivo prioritario para todos los estamentos de gobernabilidad española. En España el telégrafo empezó en 1855, telégrafo eléctrico, pero se cubrió en 1860, estaba cubierta las capitales de provincia de la península y además las Islas Baleares. Pero el tema de Canarias era el tema un poco pendiente, ¿no? La asignatura pendiente del telégrafo. Y era asignatura pendiente no porque los telegrafistas no se hubiesen preocupado, que estaba en los planes desde el primer momento. Lo que pasa es que siempre se ligaba con las comunicaciones con Cuba. Es decir, que el cable no era cable a Canarias, sino cable a Cuba pasando por Canarias. Entonces eso complicaba por muchos motivos. En primer lugar, por el costo. El costo era mucho mayor. Y en segundo lugar, porque allí había interferencias de intereses de otras empresas internacionales. Los ingleses, los americanos, pues tenían su propia idea del cable transatlántico y no solo no ayudaban, sino que se oponían al máximo, ¿no? A que hubiera el cable, digamos, español transatlántico.
Varios fueron los trayectos planteados para su tendido desde las Islas Canarias. Don Pedro Bravo de Laguna y don Fernando León y Castillo, diputados por Gran Canaria, planteaban que el cable llegara a Gran Canaria y de allí partiera a Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, y desde Tenerife partiera a La Gomera, y de allí una derivación a La Palma y otra al Hierro. El señor Castañeda, representante de Santa Cruz de la Palma, proponía la conexión a través de Madeira, conectando con La Palma, y de ahí la derivación a las distintas islas. Pero dos diputados tinerfeños, don Feliciano Pérez Zamora del Puerto de la Cruz y don Antonio Domínguez Alfonso de Arona, consiguieron que el 3 de mayo de 1880 se anunciara una real orden donde se da el trazado definitivo que sería el de Cádiz a Tenerife. De Tenerife partirían dos ramales, uno a La Palma y otro a Gran Canaria, y de Gran Canaria a Lanzarote, estableciendo también que el punto de amarre de Tenerife con La Palma debería estar en una zona del noroeste comprendida entre Punta de Buenavista y San Marcos. Durante los años 1881 y 1882 se sacaron varias subastas públicas, quedando todas ellas desiertas. Pero por fin, el 28 de diciembre de 1882, el Ministerio de la Gobernación contrata a don Tadeo Oskar, médico polaco afincado en París, como banquero, y a don Rafael Fernández Neda, natural de las Islas Canarias y vecino de Cuenca, para llevar a cabo el proyecto de comunicación telegráfica con las Canarias. En mayo de 1883 se constituye la Spanish National Submarine Telegraph Company Limited, siendo el administrador don Tadeo Oskar, y que sería la encargada de llevar el proyecto. Para efectuar el tendido se dispuso de dos vapores cableros, el Internacional y el Dacia, que además fueron los encargados de realizar los sondeos previos entre Cádiz y las Canarias a lo largo del mes de octubre de 1883. En ellos viajaron numerosos técnicos como el jefe de centro del Cuerpo de Telégrafos de España, don Juan Rabina y Castro, autor, junto al jefe de centro, don Antonio Agustín y Pardo, de la Memoria sobre la construcción y tendido de los cables de las Islas Canarias, publicado en 1886, y que hoy en día se encuentra en la biblioteca del Museo Postal y de Telecomunicaciones de Madrid. Entre la bibliografía publicada sobre el establecimiento de las comunicaciones telegráficas entre la península y Canarias, que bueno, este año se cumple el 125 aniversario, pues ocupa un lugar destacado quizá una obra que se titula La memoria sobre la construcción y tendidos de los cables submarinos de las Islas Canarias. Esta obra se publicó en el año 1886 en Madrid. La imprenta era Enrique Rubiños, fue una imprenta pues muy famosa en aquella época. El original de esta obra se encuentra en la biblioteca del Museo Postal y Telegráfico de Madrid. Hay que señalar que constituye todo un trabajo técnico que describe muy detalladamente, por una parte, cómo se construyeron esos cables submarinos, qué materiales se utilizaron, y por otra parte, cómo se hizo ese tendido de cables entre la península y las Islas Canarias. Don Juan Rabina era un tinerfeño nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1832, destacado miembro del Cuerpo de Telégrafos y director de la publicación Revista de Telégrafo, durante muchos años, que puso todo su empeño para que el cable telegráfico submarino tuviera su conexión en Canarias, en la isla de Tenerife. Los autores de la obra son Antonio Agustín y Pardo y Juan Rabina y Castro. Ambos habían nacido en el año 1832. Por tanto, cuando redactaron la memoria tenían 54 años y tenían una larga experiencia profesional. En el primer escalafón del Cuerpo de Telégrafos que se publica,
aparecen en un orden correlativo con el puesto de subdirectores de sección de primera clase. Sin embargo, en la época en que se publica la memoria, figuran en el escalafón con el puesto de directores de jefe de centro, que eran unos puestos de gran responsabilidad. Don Juan Rabina Castro para nosotros fue siempre en casa de mis padres y yo de niño, siempre fue un personaje especial. ¿Por qué era un personaje especial? Porque nosotros siempre lo veíamos mi padre tenía en su habitación, donde tenía su biblioteca, tenía una fotografía enmarcada, en donde había un personaje vestido con un uniforme, con su gorro, y siempre nos decía que ese era su abuelo, y que era don Juan Rabina Castro, el hombre del cable. Para mi padre siempre fue un personaje muy importante en su vida. Él vivía las cosas de siempre con mucha pasión, con mucho interés, que siempre mi padre nos recordaba y nos decía que nuestro bisabuelo había traído por primera vez el cable a Canarias. A medida que fuimos creciendo, fuimos dándonos cuenta la importancia, efectivamente, significado para la historia de Canarias, puesto que fue la persona que luchó, siendo tinerfeño, estuvo en Madrid, hizo la carrera de telégrafo, y el hombre luchó por traer la comunicación a Canarias. Claro, estamos hablando del siglo XIX, en donde Canarias estaba absolutamente aislado. Las noticias llegaban en barco y después de 15 días, 20 o un mes. Claro, para nosotros, a pesar de comprender después ya de mayores lo que había significado este personaje, para nosotros siempre fue en casa el hombre del cable. La compañía fabricante del cable envió a Mr. Matthew Gray como delegado. Por la compañía Spanish National Submarine Telegraph, los ingenieros eléctricos Mr. Theophilus, Mr. Smith, Mr. Bennett y Mr. Ray Jones, y el jefe de los ingenieros, Mr. E. Max Webb. Por parte de Francia, estuvieron los ingenieros de cables submarinos, Sr. Amiot y Rambaud, ya que la Spanish National Submarine Telegraph había conseguido la concesión del tendido y explotación del gobierno francés para la unión entre Tenerife y Senegal. La compañía Spanish National Submarine Telegraph Company es una compañía que se crea en París porque los que han recibido la adjudicación para atender el cable, don Tadeo Orzechowski y Rafael Fernández Neda, quieren que el gobierno francés les autorice a prolongar desde Canarias el cable hacia las posesiones del Golfo. Y entonces lo que hacen es que se llevan a los dos españoles, dos que tenían que ir a Londres a ver cómo se fabricaba el cable y dar el visto bueno a las condiciones técnicas del cable, pues se los llevan a París y hacen que se entrevisten también con gente francesa, con autoridades francesas, para presionar para que les dieran la autorización esa. También viajaba el profesor de química Mr. G. Darling, encargado de analizar las muestras del fondo del mar, junto con Mr. G. Buchanan, ex miembro de la expedición científica Challenger, y Mr. Hunter, capitán de la Marina Real Británica, para practicar algunas observaciones marinas. Y al frente de toda la expedición, como ingeniero jefe, Mr. Robert K. Gray. El Dacia realizó unos sondeos en zigzag muy pronunciados, yendo desde las islas de Madeira o las Salvajes hasta la costa africana, mientras que el Internacional cogió una ruta en zigzag más directa, a las Canarias, en paralelo a la costa africana, que resultó ser la más óptima al haber encontrado un mejor lecho marino. Los dos barcos, los dos cableros, llegan a Cádiz y entonces tienen que decidir qué ruta van a seguir
Dacia y el Internacional eran los dos cableros, dos van cargados con cable, pero no han decidido por dónde van a ir. Y entonces salen de Cádiz hacia Canarias y los dos utilizan caminos distintos. Uno, el Internacional, es el que lo hace en línea recta y el Dacia hace una especie de zurcido, es decir, que llega hasta las Islas Madera, porque, pues a lo mejor pensaban que podían recoger en medio, meter en la comunicación también otros territorios, ¿no? Y llegan a Las Palmas. Y entonces en Las Palmas, pues también para sondear entre islas, se dan cuenta que el cable a Lanzarote, si iba directamente, pues tenía un suelo, un fondo muy, muy abrupto, muy malo. En eso de los sondeos es un poco curioso, porque si se fijan en el plano de la ruta que siguen, hay como una S, la isla Graciosa al norte de Lanzarote, y eso provocó que los periódicos o algún periódico madrileño pues estuviera un poco susceptible diciendo estos ingleses lo que quieren es amarrar en la Graciosa y hacerse, como era la época del colonialismo rampante, entonces la gente, los países ponían el pie en una isla y tomaban posesión y ya está, ¿no? Entre la tripulación de la expedición venía también el técnico Herbert Laws-Webb, que dejó por escrito las tareas e inconvenientes del trabajo del cableado y que fue publicado en la revista Screen Magazine en octubre de 1890 con el título With a Cable Expedition. El cable fue creado en una fábrica de la localidad inglesa de Silverstone, a orillas del río Támesis, por la compañía de Indian Rubber Gutta Perch and Telegraph World Company Limited London, que fabricó los cables con su corazón de cobre, recubiertos de un trenzado de alambres de hierro galvanizado a modo de armadura, y todo ello recubierto de la gutapercha, que lo convertía en impermeable, dividiéndolo en 3 categorías, dependiendo de su grosor, de costa, intermedio y de fondo. Una manguera como gruesa tendría, pues, ¿cómo le decía yo? De diámetro, de circunferencia, sí, de circunferencia tendría 10 o 12 centímetros. Grueso porque tenía que ir luego por el fondo del mar, y era eso con flejes de acero, una especie de amianto aislante. El cobre, el conductor iba muy bien protegido por dentro, luego aparte de ir protegido, porque no era más que un hilo solo en el cable, y el cable era grueso, y el hilo pues tendría esos 5 milímetros si acaso, pero el hilo conductor tenía el fleje de acero, otro de amianto aislante, y todo eso iba protegido el cable. Y luego por su propio peso caía hasta donde encontraba firme. Yo lo recuerdo desde el año 40 y pico, cuando yo vivía aquí en el Ingenio Dauti, pasaba por aquí, siempre había este cable que bajaba de ahí de la parte y cogía el mar. Y yo cable se rompió, y después por esos años que nos caseaba todo hierro para poner techo a las casas, me acuerdo de venir aquí y coger trozos y llevarlo para poner los sobres en las casas. Y entonces, como tanto recuerdo tenía de él, yo encontré un día este rollo de cable aquí, tiré por él, lo alé y lo dejé aquí. Mira, aquí lleva ya 20 o 30 años, del cual hoy es un recuerdo que no se puede olvidar, porque como esto era la comunicación que tenían de aquí a La Palma, este cable contiene 10 hierros de 8 a 10 milímetros torcido, y luego tiene un cable dentro, que es este, de cobre o metal, que es por donde hablaban, dice que hablaban, porque yo no lo llegué a ver.
El 18 de septiembre de 1883 ya se encontraban embarcados los cables en los buques Dacia e Internacional, según nos indica don Tomás de Lara en el Boletín Oficial de la Provincia de Canarias. Ante la inminente colocación del cable de Santa Cruz de Tenerife como capital de Canarias, comienza a prepararse festejos por toda la isla y envían comunicados a los ayuntamientos, animando a participar para expresar su regocijo públicamente, donde no faltarían las bandas de música, funciones religiosas, los repiques de campana, los bailes, arcos conmemorativos y fuegos artificiales. Lo que representó el telégrafo, el cable para Canarias, fue su incorporación a las comunicaciones del mundo. Téngase en cuenta que todas las noticias que venían de la península, siendo esto vamos a llamar una provincia, no de ultramar como América, pero en fin, ya también de tantos, todo llegaba aquí en vapor que tardaban 5 días entonces, ¿no? Y claro, pues cuando llegó el telégrafo, incluso los periódicos diarios de cuando amarró el cable, ya pudieron contar con las noticias recibidas por el telégrafo, que fue una verdadera fiesta, todavía se llamaba la fiesta del cable. Eso está en la ilustración de Canarias que dirigía don Patricio Estebanes y Murphy, que fue también después el fundador del Diario de Tenerife. Pues habla así de ese acontecimiento más grande que ha habido, una fiesta, la ciudad fue toda una fiesta. Y en la Plaza de la Candelaria se instaló una prensa de imprimir para el primer telegrama, salió con la tinta fresca para repartirlo entre todos los que estaban en aquella. Estaba una banda de Arafo, también he leído una banda de Arafo, la primera, que vino para también las fiestas del cable. El 30 de octubre, la goleta Ceres llega a las costas de Garachico, trayendo a bordo a los dos principales responsables del proyecto, don Juan Ravina y Mr. Robert K. Gray, pero fracasa en su intento de fondear en la bahía y regresa hasta el puerto de la Cruz, desde donde regresaron por tierra hasta Garachico a media tarde del día siguiente. Allí los esperaba don Esteban de Ponte Benítez de Lugo, alcalde de Garachico por entonces. Esa misma tarde comenzaron a inspeccionar la costa en busca de un lugar idóneo para el amarre del cable, y después de realizar todos los sondeos y pruebas necesarias, se eligió el lugar conocido como Piedra Redonda en la costa silense. Ya de regreso, don Esteban de Ponte los agasajó con una velada y posterior almuerzo al día siguiente, durante el cual fueron visitados por autoridades locales, entre las que se encontraba don Federico Jordán y González, alcalde de Los Silos por entonces. Los días 4 y 5 de noviembre, el Dacia realizó los sondeos entre el noroeste de Tenerife y Santa Cruz de la Palma en busca de la mejor ruta para el tendido del cable entre estas dos islas.
La decisión del ingeniero jefe del proyecto, Mr. Gray, de comenzar primero con el amarre y tendido del tramo entre Tenerife y La Palma, hace que el 10 de noviembre de 1883 los buques zarparan del muelle de Santa Cruz, costeando el norte de Tenerife. Es así como la mañana del 12 de noviembre de 1883 llegaron a la bahía de Sibora el buque Dacia con 101 hombres y al frente el capitán Mr. Byward, y el Internacional con 83 hombres y al frente el capitán Mr. W. A. Findle, cargados con el cable y el material necesario para comenzar los trabajos y siendo escoltados por la goleta Ceres, tripulada por 84 hombres y capitaneada por el comandante Barraza. La voz se corrió rápidamente por la zona, y ya los esperaban una multitud que los vitoreaba como si de héroes fueran, y que ayudaron a arrastrar el cable hasta la orilla con unos bueyes. El desembarco del cable telegráfico se realizó de manera muy rápida, durante la mañana, quedando abollado a 1 milla de la orilla. Pero se tardaron varios días en construir la caseta para el amarre del cable en tierra. En el pequeño acantilado, al pie de la playa, se construyó una instalación provisional pequeña de hierro galvanizado de aproximadamente unos 4 metros cuadrados, la cual fue sustituida posteriormente a pocos metros de ella por una construcción de ladrillo, cal y teja, que actualmente es conocida como la caseta del cable. Esta sí, una caseta de esa de playa, bien hecha, está muy bien hecha. Los pisos eran de madera, y la de allí me parece que también es piso de madera, de Daute. Una lámina muy buena, madera de que se usaba en aquella época, tea, todo. Estaban los aparatos, había 2 morses, hugues, teletipos no había, porque entonces no existían teletipos todavía. Hugues, había un hugue, había un morse, y cosas de manipuladores, había cosas de esas de aparatos de telégrafos, pero de los antiguos. Nos llegaba allí y salía allí en puntos y rayas. Que venían ahí esa gente de para allá, los extranjeros esos, ahí a pasarse. Ahí dentro tenían una mesa grandísima. Yo creo que esa dichosa mesa es una que llevaron para el cementerio, para donde hacían las autopsias antes. Yo no sé si todavía las harán ahí, no sé. Yo creo que esa mesa es que tiene unas patas gordas, torneadas, todas. Las llevaron para ahí. Ahí había una escalonadita de esa tosquilla blanca, los escalones. Y a la parte esta de allí, que todavía se ve en el risco, ¿no? Se ve aquello. Había otra casetita, yo creo que allí era donde hacían de comer o algo hacían allí. Pero era toda de plancha de zinc, ¿sabes? Eso solo comió toda la marecía, ¿eh? Y una cortina por delante que tenían. Y allí no está haciendo los fiscos en la pared. Lo único que me acuerdo es de ver el cable por la arena, eso sí, un cable gordo por la arena. De la caseta salía así y iba al mar. A traer la comida de mi tío que estaba regando en esa huerta ahí de plátano. Y entonces mientras él comía, venía yo por aquí a oír funcionando esto, punto raya y raya punto. Un aparato que estaba aquí colocado, y después otro estaba ahí. De ahí me parece que es el que salía para ir a Garallí. La salida era por ahí. La del cable llegaba aquí y después la otra salía por ahí, que es la que cogía las vergas de cobre que iban a Garallí, con 2 vergas que llaman los postes, que iban a Garallí. Venía de la comunicación de La Palma aquí a Tenerife, subía por ahí, allí enfrente, subía para allá, derecho allá, aquellas pintas blancas que están en la roca, que allí estaba la casilla vieja, que era de planchas de zinc y piedras por los lados. Más tarde, entonces, el cable, lo sustituyeron aquella, el cable pasaba por aquí y venía derecho aquí, a esta esquina, por aquí entraba, a esta nueva cuando la hicieron. La zona es conocida como la Playa de Daute o Playa de Agua Dulce,
aunque para los responsables del proyecto acabó llamándose Dante. Tal es así que años más tarde, cuando se construyó el ingenio azucarero a escasos 500 metros, en las vigas que sostiene la techumbre aún permanece grabado el término de Dante. Estas tierras pertenecían por esas fechas a doña Elisa de Ponte y del Hoyo, con la que tuvieron que llegar a un acuerdo económico. En la mañana del 15, y después de realizar algunos sondeos del lecho marino frente a la costa silense, los buques zarparon rumbo a La Palma, mientras tendían por el fondo del mar el cable telegráfico, llegando a la medianoche frente a la bahía de Santa Cruz de La Palma. La mañana del 16 fue todo un júbilo. Una multitud les esperaba, deseosa de agasajarlos con vítores y palmas, como así se plasma en un grabado publicado en la Ilustración española y americana, cuyo autor fue don Juan Bautista Fierro Van del Valle. El amarre en tierra en Santa Cruz de La Palma no fue tan rápido y exitoso como en Los Hilos, ya que a la desgracia de volcar los botes que transportaban la caseta y los instrumentos, cuando los desembarcaban hacia la orilla, se le une que en 3 ocasiones el cable se rompió y se perdieron muchos días en localizar en el fondo marino la punta del cable. Estas roturas hizo que Mr. Gray se planteara la ruta a seguir por el cable a su llegada a La Palma e intentó buscar una ruta alternativa, realizando más de 20 sondeos en las proximidades de la costa de Santa Cruz de La Palma, eligiendo la zona de bajamar como nuevo punto de amarre. Finalmente, y después de mucho esfuerzo y horas de trabajo, la noche del 22 de noviembre de 1883, la isla de Tenerife y la isla de La Palma se encontraban unidas por un cable telegráfico submarino de una longitud de 69 millas, y un grosor de 77 milímetros, siendo este el primer cable submarino que España ponía en el Océano Atlántico. El 23, y tras la última prueba eléctrica del cable, se emite la primera comunicación telegráfica habida en nuestras islas, el primer despacho telegráfico de Canarias, emitido desde la playa de bajamar en Santa Cruz de La Palma a la playa de Agua Dulce en Los Hilos, tal y como lo recoge don Manuel Perdomo Alfonso en una publicación del primer centenario del tendido del cable telegráfico submarino. Con motivo de la conclusión del amarre del cable, Mr. Gray invita a subir al vapor Dacia el día 24 a las autoridades y Corporación Municipal de Santa Cruz de La Palma, invitación que acepta gustosamente don Servando Pereira, alcalde de Santa Cruz de La Palma. Paralelo al tendido del cable submarino, se tendió desde La Jurada, punto de amarre del cable en Santa Cruz de Tenerife, un cable telegráfico terrestre de 5 milímetros hasta Dante. Este tendido del cable permitiría conectar directamente a Santa Cruz de Tenerife con Santa Cruz de La Palma, pasando por la caseta de Los Hilos. Cuando concluyeron los trabajos de instalación del cable,
Los silenses y palmeros, ante tal acontecimiento, manifestaron públicamente su júbilo, organizando festejos para homenajear a las personas que trabajaron en pos de esta importante mejora de las comunicaciones, con bandas de música y fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia de los hilos don Francisco Martínez Fernández. Una vez concluido este primer tendido del cable submarino, se continuó con el que conectaría Tenerife con Cádiz, acabándolo el 6 de diciembre de 1883, y enviando un telegrama conmemorativo de tal acontecimiento. Posteriormente se acabaría el resto de las conexiones entre las islas, quedando la línea abierta al servicio en su totalidad el 12 de febrero de 1885. El jefe de dirección y centro de Santa Cruz de Tenerife sería don Juan Rabina y Castro. No hay conocimiento de los operadores de la caseta del cable, pero sí sabemos que Mr. Harold Winth, oficial inglés, y don Eugenio Esteves Díez y Bueno fueron los primeros operadores designados el 28 de enero de 1884 para unas instalaciones provisionales en Garachico. Posteriormente, el 20 de septiembre, llegaría don Mariano Veronesi y el 10 de noviembre, don José Díez Eicía como segundo aspirante. Como bien nos dice don Primitivo Vigil en su Memoria del fondo del mar entre la península y Canarias de 1906, el fondo en que reposa el cable entre Tenerife y La Palma deja mucho que desear. Con costas escarpadas y pedregosas, fondo marino de rocas, fango oscuro, arena, fragmentos de concha y profundidades de hasta 1776 brazas, era de esperar que las roturas del cable fueran numerosas. Se conocen varios viajes del buque Dacia capitaneado por Sir Basil Charles Combe y Sir Albert Clanstey como segundo en 1895 y 1896, y hasta 4 viajes en 1901 para distintas reparaciones. El cable lo sacaban del agua. No me acuerdo de eso del barco. Ay, ¿cómo se llamaba el barco? Parece que se llamaba el Colón. Un barco de esos así era. No era de esos barcos grandes, ¿no? Sino más pequeños, ¿no? Fondeaba afuera, allí en la hondura, que por el muelle hay una parte que es muy honda, ¿no? Y otra que no. En reparación del cable, 2 veces distintas, una de otra. Así, a esa punta de la baja que dicen la baja del barranco, esa punta hacia la derecha, serían 80 metros por ahí, hasta ahí llegó. Como eso es arena, pues el barco no corría peligro, ¿no? Porque no tenía piedras para donde romperse, y se alastraba todo lastrado, levantando el cable hasta que lo levantaba, y entonces lo reparaban y después lo dejaban ir para abajo otra vez. Pues claro, tendrían los buzos allí, y los buzos venían donde estaba la avería dentro del agua, ya que venían a tierra entonces. Yo no vi nunca a tierra. Ingleses eran los barcos, eran de Inglaterra. Porque toda la gente decía que los barcos eran de Inglaterra y los barqueros mismos de la caleta. Eso será que contrataron eso, la reparación que la tenían de aquí a La Palma a lo mejor. Gris todos gris. Y eran barcos grandes, eran barcos lo menos de 80 metros para allá. Eran barcos cumplidos. Yo me acuerdo un ojeador, no sé qué, un nombre así era, pero no me acuerdo fijo el nombre. Don Amado Zurita Collet fue uno de los técnicos tinerfeños de finales del siglo XIX que embarcó en el buque cablero para realizar las labores de mantenimiento y solucionar las diversas roturas del cable submarino entre Los Hilos y Santa Cruz de la Palma. Llegó a finales del siglo XIX, justamente a los 2 años después de estar de la amarre del cable entre Cádiz y Santa Cruz de Tenerife. El destino fue Nicod de los Vinos. El segundo destino fue en La Laguna. Se hizo un especialista en todo, fue un hombre, un estudioso. Entonces las comunicaciones todas fue, en fin, las averías de los cables, comisionado, en tanto, en fin. Localizó y reconoció la avería en el cable de La Palma, desde La Palma, y dio un informe sobre su remedio. Le dieron las gracias de oficio
se le encargó el practicar las pruebas mensuales en el cable a Cádiz. En mayo último fui nombrado en Canarias a las órdenes del señor jefe del centro para inspeccionar el remedio de la avería en el cable de La Palma por el vapor Bucaner en junio de 1897. No lo conocí, mi abuelo murió en el año 1930 y pues justo cuando se jubiló, siendo jefe del centro regional del telégrafo de la provincia de Canarias. El 2 de octubre de 1922 se localiza una avería en el cable en la playa de Aguadulce, por lo que el jefe de la línea de Canarias, don de Juan, acompañado del mecánico don Braulio Díaz, el capataz don Víctor y los seradores Fortuna Denis y Negrín se dirigen a la zona después de pernoctar en Icod. Durante todo el día 4 y desde la madrugada del día 5, los trabajadores lucharon denodadamente por restablecer la comunicación con La Palma, teniendo que mover enormes piedras para desenterrar el cable a los que se le unía estar a merced de los embates de la mar y de las subidas y bajadas de la marea. Uno de los cortes se encontraba a varios metros dentro del agua, por lo que hubo que disponer de una embarcación cedida por un banquero de la caleta de Interián, que acompañaba a 2 marineros de la zona. Pero el infortunio fue tal que en el primer intento de reparar el cable, ayudándose del bote, una ola hace volcar la embarcación, quedando todo el material fuera de la playa. Se opta entonces por llevar una mesa hasta el punto de reparación, situación algo complicada, ya que la marea estaba alta y el agua les llegaba por la cintura a los trabajadores. De nuevo, un golpe de mar da por traste con la mesa, desarmándola, tirando todo el material al agua y sufriendo un fuerte golpe en un costado contra las rocas el mecánico don Braulio Díaz. Finalmente, sobre el mediodía del 5 se dio por terminada la reparación, dejándose para el domingo 8 de octubre la prueba definitiva desde la caseta. En marzo de 1934, una nueva rotura en el cable obligó al oficial de telégrafos don Juan Val a cursar el tráfico entre ambas islas mediante una estación de radioaficionado. Eso tenía unas planchas y aquí vivía un señor llamado Juan, que decían que era de la costa de Icó. Él era casado, tenía 2 hijas, él tenía un barquito para salir a pescar los ratos libres, se iba de pesca siempre. Y mi hermana llegó a coger esta amistad porque como mi hermana vivíamos ahí en el ingenio de Daute, venía a buscar agua a la huerta de la playa, que ahí había una fuente. Y entonces en ese trayecto se conocieron. Juan era el que estaba al tanto de esto aquí, el funcionamiento de eso. Era como un guardián. Los buques cableros corrieron desigual suerte, aunque ambos habían quedado inoperativos antes de la segunda década del siglo XX. El Dacia, después de ser vendido a Francia y renombrado como Iser, es hundido por un submarino alemán en 1916 frente a las costas de Funchal, en Madeira. Y 17 años antes, el Internacional había sido abandonado en el Canal de la Mancha, en la costa de Beach Head. La conocida popularmente como Caseta del Cable, durante muchos años fue un punto de referencia de los silenses y visitantes que se acercaban a ella para oír desde fuera los pitidos del telégrafo en funcionamiento. Don Mariano Torrijo Martínez, vecino de La Laguna, fue celador del cuerpo de telégrafos y visitaba mensualmente la caseta para su mantenimiento. Desde allí, desde la carretera, yo cruzaba con los celadores, allí cruzaba por la platanera hasta la caseta. Una veredita que había a Daute, sí. Allí nadie nos podía prohibir la entrada porque era cosa del Estado, de la Daute. Yo dormí muchas veces allí encima de la mesa aquella de los aparatos. Llamábamos viruta de allí de la platanera, y cosas de la platanera, hojas secas y viruta. Teníamos las cámaras allí y dormíamos una noche o 2. Pero comíamos, allí estábamos como si estuviéramos veraneando, nos bañábamos allí inclusive allí malo. Para bañarse era malo aquello, no se podía uno
porque el sí estaba muy profundo y muchas piedras. Pero yo sí me bañaba allí, de vez en cuando me desnudaba, me metía en el agua, me agarraba a los riscos aquí, me metía agua salada. Las revisiones eran aprovechadas por algunos vecinos para ver el funcionamiento de cerca de los telégrafos. Lo veía por esa ventana de aquí, lo veía yo funcionando. Es lo que hacía, ¿no? Los puntos raya, esos puntos raya punto. Nací aquí en el ingenio de Daute, debajo de unas planchas de zinc que había por la parte de abajo, que cuando había viento la sacudía, que no lo dejaba dormir, me decía mi padre. Y entonces, pues como transitamos mucho esto, porque había una fuente de agua aquí, en la casilla, en la cueva de abajo, veníamos a buscar agua aquí mi hermana, porque yo era muy pequeño, y conoció a esta gente que estaba aquí viviendo. Lo único que recuerdo es que tenía un techo muy bonito y un piso de madera, y después en la parte de atrás tenía como una estantería, un pollo largo, con unos aparatos, pero no sé cómo funcionaban los aparatos, y de ver el cable salir por ahí, y bajaba, y ya se ve el lugar donde bajaba, a la playa. Ahora eso se comunicaba con La Palma, pero ya más tarde eso se fue eliminando, se perdió, pero yo siempre este lugar lo visito porque lo disfruté desde niño y siempre tengo muchos recuerdos de él y escribo sobre la playa de Agua Dulce. Ahora alguna vez que estaba con el viejo, entonces me ponía a mirar por allí. Pero el viejo no dejaba entrar a nadie para adentro. Llamado don Pedro, vivía en Garachico, pero él venía aquí a darle vuelta cada poco a esto aquí. Don Pedro Méndez Rodríguez, vecino de Garachico y último operario de telégrafos de ese municipio, también realizaba visitas a las instalaciones de Punta Redonda. Él en un principio, de temprana edad, pues empieza a trabajar con la marquesa de Villafuerte. Estuvo también trabajando con un elco y rápidamente pues hacen oposiciones para buscar celadores y repartidores para el cuerpo de auxiliares de telégrafos. Entonces él, como tenía conocimiento de electricidad porque había trabajado en un elco, pues decide hacer oposiciones a telégrafo y entra como repartidor en el año 1924 aproximadamente. Y bueno, ya se queda aquí en Garachico. El anterior telegrafista era don Antonio Espinosa, se retira y lo ocupa mi abuela. Mi abuela era la telegrafista Inés Grandi y mi padre el repartidor. En estos años venideros mi padre enviuda y se casa con la hija de la telegrafista. Y entonces ahí pues se jubila mi abuela y se queda mi padre como jefe de estación de telégrafo hasta su jubilación en 1974. Se jubiló con 70 años de edad, con lo que se cierra la estación de telégrafo y se unifica lo que es correo y telégrafo. Y desapareció lo que era el equipo Morse. Recuerdo de la caseta de los hilos, en 2 ocasiones estuve con el celador por curiosidad, por ver cómo iba. Él me llevaba en su vehículo y serían los años 60 y me acuerdo que aquello era una caseta muy pequeñita, muy deteriorada interiormente y que solamente le veía una canaleta por donde venía el cable submarino, un cable con 8 o 10 centímetros de diámetro y solamente un conductor central que era el llamado alma y ese sí que era de cobre. Todo ese grosor fuera protección contra los fenómenos marinos, ¿no? Roces, embestidas de algunos peces y tal. Y sobre todo eso, que incrustaciones que también y hay que ponerle, tenía hasta una capa de acero y parece metida dentro del agua salada, ¿no? Y me acuerdo de eso, que era una caseta de entronque donde llegaba el cable ese submarino, habían unos bornes que estaban totalmente sulfatados, había que ir con cierta frecuencia porque la salinidad le ataca mucho al cobre y había que irlo a limpiar y de ahí salía un cable aéreo a un poste de madera que venía por ahí acá. Sí, venía por toda la orilla del mar, lo que era la costa de los hilos, y venía buscando el trayecto más corto, ni más ni menos, que los vanos fuesen lo más cortos
posible y en línea recta. Solamente era un hilo de cobre que tendría unos 3-4 milímetros, un poquito grueso, y el otro hilo se conectaba a tierra. La batería, el polo positivo iba a tierra y el negativo era el que era el aéreo. Averías cuando se rompía el cable, de resto prácticamente no habían averías. En las estaciones, cuando las baterías se descargaban, que eran unas baterías, recuerdo, las Ferry, con una solución de potasa. Desde que yo me acuerdo, pues esta era la casa de Esteban de Ponte, que estaba destinada a telégrafo. Ahí estaban las oficinas al público, con una mampara interiormente, y aquí detrás estaba todo lo que era la parte administrativa y el archivo muerto, que se llamaba, que son unas cintas que se tenían que guardar por un espacio de 5 años por si hubiese que retomar comprobar algún tipo de telegrama. Pero la caseta no siempre tuvo la importancia inicial, porque una vez que se dejó de utilizar este cable submarino, la instalación fue abandonada durante mucho tiempo, estando a punto del derrumbe por su estado ruinoso. En agosto de 2001, y gracias a una iniciativa pública, la caseta es restaurada y recupera su esplendor inicial, permaneciendo en pie en la citada costa al borde del pequeño acantilado, pudiéndose observar por dónde bajaba el cable telegráfico en su recorrido hacia las profundidades marinas, donde aún duerme, quizás esperando que de nuevo un impulso eléctrico reaviva y devuelva a la caseta y al cable la importancia que antaño tuvo. Es así como Dante, lugar como se conocía a la zona de Sibora, en la costa silense, en el mundo de la telegrafía, quedó marcado para el resto de la historia como el primer lugar de amarre de un cable telegráfico submarino, que fue, como bien escribe el gobernador de la provincia de Canarias, don José Pérez de Rosas, en su primer telegrama enviado al ministro de Gobernación en Madrid el 7 de diciembre de 1883, el primer cable español que cruza las aguas del Atlántico y que va a permitir que las Islas Canarias dejen de ser una región apartada para convertirse en una tierra europea.